pasara de 3 horas, entonces voy a intentar dejarlo todo en 2 horas. Por lo tanto, pues os agradezco vuestra presencia y empiezo ya directamente. Vamos a hablar, por ejemplo, José Martí, independentista y conspirador contra España que enfrentó a hermanos contra hermanos, un monumento en Madrid. Simón Bolívar, genocida que exterminó a cuantos españoles encontraba a su paso, monumento en Cádiz, Madrid y Zaragoza. José de San Martín, el gran José de San Martín, todo un mito, se aprovechó del derrumbamiento del Imperio Español para ponerse al lado de los rebeldes, expulsar a los españoles y confiscar todos sus bienes, monumento en Cádiz y Madrid. Fray Bartolomé de las Casas alimentó la leyenda negra difundiendo datos falsos sobre los conquistadores. Llegó a decir que la cifra de indios muertos en manos españolas eran de 20 millones, cosa que era completamente falsa. Monumento en Sevilla. Luis Companys dio un golpe de Estado, presumía de haber matado 8.000 religiosos entre curas y monjas, declaró la independencia de Cataluña, un monumento en Barcelona. Y entonces, pues si nos ceñimos solamente al siglo XVI, que es el tema que yo trato, el siglo XVI, pues vemos que personajes que han sido héroes, que han defendido a España, que han defendido a su rey, que han actuado con lealtad y que se han jugado la vida, pues no tienen el suficiente reconocimiento en España, ¿no? Por ejemplo, pues entre los grandes podemos nombrar al Duque de Alba, a Alejandro Farnesio, a Juan de Austria. Para ver una estatua de Juan de Austria hay que irse a Italia, a Messina. Si pasamos a personajes que no son de primera fila, pero tan importantes como ellos, porque estaban en otro nivel, pues podemos nombrar, pues por ejemplo, a Gonzalo de Bracamonte, a Cristóbal de Mondragón, Gaspar de Robles, Julián Romero, Álvaro de Sandes, Sancho Dávila, Lope de Figueroa. Bueno, todos estos personajes, junto con los que he nombrado antes, constituían el brazo armado de Felipe II, y es imposible comprender la grandeza del Imperio Español que se mantuviera durante 2 siglos si no fuera por este tipo de gente, ¿no? Pues sin embargo, pues esta gente no tiene reconocimiento. Para ver una estatua de Gaspar de Robles hay que irse a Holanda, y de Juan de Austria, como he dicho antes, a Italia. Entonces, uno de los que he nombrado es Lope de Figueroa, y precisamente el motivo por el que me decidí a escribir este libro es porque yo consideraba que Lope de Figueroa se merecía otro reconocimiento diferente del que tenía. Era un personaje conocido, por lo menos en el ámbito militar, pero nada reconocido, y consideraba que se merecía hacer un estudio sobre su vida, y estudio que a mí me emocionó cuando descubrí realmente lo que había hecho, ¿no? Aparte de este motivo, evidentemente Lope de Figueroa fue un maestre de campo de tercios que eran especializados en la lucha anfibia. Por lo tanto, pues a mí me interesaba también saber cuáles eran los orígenes de Infantería de Marina, al cuerpo al que pertenezco, y me interesé por este personaje como uno de los padres, junto con otros como Pedro Padilla, que también mandó otro tercio que era especializado en la guerra naval. ¿Quién era Lope de Figueroa? Lope de Figueroa fue un héroe nacional que actuó, que participó en las campañas en todos los teatros de operaciones que se llevaron a cabo mientras él vivió, y que la documentación que ha manejado pues lo designa como un monstruo del valor y la nobleza, tan descuidado de temor que rozaba la temeridad, famoso entre los famosos, bravo entre los bravos, un ejemplo de cuanto puede el valor por sí solo, el más prestigioso jefe del ejército de Juan de Austria. Es decir, una serie de calificativos pues que nos pueden dar una idea de quién era este personaje. Yo para hablar de él, lo que voy a tocar 4 temas fundamentalmente. Si es que esto pasa adelante. Voy a situar un poco su vida en el contexto histórico, porque creo que para poder calibrar exactamente lo que hizo hay que ver cómo estaba en ese momento la monarquía hispánica y cómo eran los teatros de operaciones. Luego hablaré un poco de la vida personal, muy poco porque hay muy pocos datos de su vida personal. En aquella época, decía Ortega y Gasset en el prólogo de la vida del capitán Contreras, del capitán Alonso de Contreras, decía que los hombres de acción de esa época ni les preocupaba el presente, ni les apesadumbraba el presente, ni rememoraban el pasado, ni les preocupaba el futuro, porque no tenían tiempo para dedicarse a escribir. Solamente unos pocos, como Domingo del Toral o Bermúdez de Santiso o el propio capitán Contreras, escribieron sus memorias, y entonces, al no escribirla Lope de Figueroa, pues nos ha privado de una información que podía ser muy valiosa para ver cómo era su vida personal. Entonces, después de ver unos apuntes de su vida personal, entraremos en las campañas, las enumeraré de pasada, me detendré en algunos detalles para no abrumar con demasiados datos.
de batallas, y luego pues acabaré con un resumen que es, un poco son las conclusiones de mi libro, ¿no? Las conclusiones a las que yo he llegado después de estudiar a este personaje. Bien, pues si nos situamos en el siglo XVI, en la época en la que vivió este hombre, que fue entre 1541 y 1585, se sabe exactamente la fecha en que murió, pero no la fecha en la que nació. Hay una horquilla ahí de 3 o 4 años que no hay suficiente documentación para poder definir cuál fue esa fecha. Entonces, si nos situamos en ese momento histórico, pues vemos que España tenía una serie España tenía territorios en todos los usos horarios. Era un imperio en el que se decía que no se ponía el sol. Entonces tenía ese gran imperio, no estaba exento de problemas, como es lógico. Entonces, por ejemplo, pues en Europa tenía la permanente rivalidad con Francia por la hegemonía en el continente. En Italia tenía las permanentes guerras con Francia por el milanesado, aparte de la rivalidad con el Papa, que odiaba a los Austrias. En Alemania estalló el protestantismo, la Reforma, que se expandió por toda Europa como una mancha de aceite. En Flandes se le levantó la nobleza, que iba a perder los privilegios que tenía, y se levantaron contra la monarquía hispánica. El protestantismo afectó también a las relaciones con Inglaterra, la piratería en el Mar del Norte, tanto la inglesa como la holandesa, y dentro del continente, pero ya en la metrópoli, pues a Felipe II le estalló en las manos la rebelión de los moriscos, y luego tuvo el problema de la conquista de Portugal. La conquista de Portugal fue el momento en el que el Imperio Español adquirió la mayor dimensión y posiblemente la mayor brillantez. Eso en cuanto a Europa, pero luego al otro lado del Atlántico se estaba llevando a cabo la impresionante aventura de la conquista de América. Y si nos fijamos en el Mediterráneo, pues lo que había era una lucha de imperios entre el Imperio Otomano y la cristiandad, y Felipe II pues era el paladín de la cristiandad. Y luego la existencia de los berberiscos, que eran aliados de los turcos, que amenazaban permanentemente las costas del Levante español y las costas de los dominios españoles en Italia. Se decía, por tanto, que en España, que en el Imperio Español no se ponía el sol. Si nos centramos en nuestro personaje, bueno, luego, aparte de esto, si nos centramos en el Mediterráneo, en el Imperio Otomano, a partir de la caída de Constantinopla en 1453 y con Solimán el Magnífico, el imperio se extendió de una manera muy importante sobre dos ejes. Uno atravesando los Balcanes hacia el corazón de Europa, llegando hasta las puertas de Viena, y por otro lado, por la costa norte de África, llegando incluso a las Islas Canarias. Esto suponía que el Mediterráneo quedaba atenazado por esos dos brazos del Imperio Otomano, y eran una amenaza permanente pues para una serie de cuestiones marítimas, como eran las líneas de comunicación, el libre comercio. Se amenazaba incluso a la comunicación que tenía la península con los virreinatos de Italia, y porque Francia era territorio hostil, y por lo tanto pues el dominio del Mediterráneo era clave para la subsistencia del imperio. Como digo, de su vida privada se sabe muy poco. Este es el Palacio de Peñaflor, donde vivía la familia, en Guadix. Él había nacido en Guadix. Era el segundo de 4 hermanos. Esto significaba que normalmente el primogénito era el que recibía la dote de toda la familia, y a partir de ahí los segundones pues lo que tenían dos opciones, o coger los hábitos o bien dedicarse a la milicia. Este fue el caso de Lope de Figueroa. Lo que pasa es que Lope de Figueroa lo hizo de forma vocacional, y así consta en diferentes manuscritos, y de hecho él se escapó de casa a los 15 años para alistarse en el Tercio de Lombardía. Otro detalle de su vida personal es que tuvo una hija natural, según se desprende de sus testamentos, en los que le deja parte de su herencia a una hija natural llamada Jerónima. Recientemente, en concreto la semana pasada, a través de la archivera del archivo diocesano de Guadix, cayó en nuestras manos un documento que es un pleito que lleva a cabo una monja del convento de la Concepción, precisamente el convento en el que ingresó a la hija Lope de Figueroa, en el que con ese pleito lo que pretendía era dejar los hábitos, ¿no?
Esta monja se llamaba Sor María de Santorcuato, y cabe la posibilidad de que sea la hija natural de Lope de Figueroa. Esto, desde mi punto de vista, para mi trabajo, pues le da un giro a la investigación, en el sentido de que yo suponía, como no se había casado, yo suponía que él no tenía descendencia y por lo tanto que no iba a poder localizar descendientes suyos. Pero ahora la cosa cambia, porque si esta hija realmente consiguió ganar el pleito y dejar los hábitos, es probable que tuviera descendencia, con lo cual pues habría que cabe esa posibilidad de buscar si actualmente hay descendientes de Lope de Figueroa. Si hay alguien que se llame Figueroa aquí, porque lo digo. Bien, cuando fue a Italia, pues fue como soldado bisoño. Se decía, la palabra bisoño viene de que los soldados, la trayectoria que seguían era que eran reclutados en la península, se trasladaban a Italia, a las posesiones españolas en Italia, donde estaban los tercios viejos, y se adiestraban con los soldados veteranos, los soldados viejos, se adiestraban con ellos, se encuadraban en las unidades de los tercios viejos y luego marchaban a Flandes. Por eso se decía, había un dicho que era: España mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura. Entonces, cuando los soldados recién reclutados en España se trasladaban a Italia, se les llamaba bisoños porque no tenían nada, tenían que adquirir todo el armamento, todas las armaduras y protecciones que tenían que llevar, lo tenían que adquirir en Italia, y entonces tenían necesidad de conseguir todas estas cosas. Y en italiano, o bisogno di es tengo necesidad de. Entonces, de ahí viene la palabra bisoño, y por eso cuando una persona es inexperta o novata se dice que es bisoño. Bien, refiriéndome a las campañas y viéndolas de forma muy, muy rápida, pues voy a enumerar. Estas son todas las campañas en las que participó en sus 40 y pocos años de vida, ¿no? Que no son pocas, porque prácticamente entre una y otra apenas transcurrían en algunas ocasiones meses y en algunas ocasiones ni siquiera meses, es decir, era una a continuación de otra. Entonces vamos a ir viéndolas un poco por encima para no entretenerme demasiado. Empieza cuando se incorpora al Tercio de Lombardía con 15 años. Él participa en las luchas que tenía España contra Francia, porque Francia permanentemente a lo largo del siglo XVI trataba de hacerse con el milanesado, incluso aliándose con el Papa, con el Vaticano, para expulsar, que no querían a los españoles en Italia. Entonces participa en estas guerras a base de encamisadas y de acciones puntuales, siendo muy joven, y además se le da, gracias a sus dotes de liderazgo, enseguida se le da el mando de una compañía de caballería ligera, cosa que no era habitual, porque lo normal era que para conseguir el mando de una compañía se tuviera que tener como mínimo 30 años. Él era mucho más joven y ya consiguió el mando de una compañía, como digo, gracias a sus dotes de liderazgo. Posteriormente participó en la campaña de los Guelbes. La Guelbes fue un auténtico desastre. Fue una campaña desastrosa desde el comienzo, desde el planeamiento hasta la ejecución, y en los Guelbes él cayó prisionero no porque se rindiera, prisionero de los otomanos, no porque se rindiera, sino porque tropezó en la galera, tropezó con un tablón, se cayó y lo hicieron prisionero, lo llevaron a Constantinopla, y en Constantinopla estuvo 2 años en una mazmorra y luego 2 años en una galera. Eso marcó su vida en el sentido de que a partir de ahí él decidió que antes de volver a caer prisionero, él estaba dispuesto a perder la vida, ¿no? Entonces, luego veremos que en todas las actuaciones militares que tiene, pues él muestra un arrojo que no era habitual, ¿no? El poner en peligro su vida con esa temeridad no era lo habitual. Al acabar el cautiverio, su primo, Rodrigo Zapata, paga un rescate de 4.000 ducados y bueno, se libera, pero no vuelve a casa. Él directamente se incorpora a la campaña de los Vélez. Los Vélez el peñón de los Vélez era un nido de piratas, además estaba próximo a los bosques donde los berberiscos conseguían la madera para construir sus barcos, y Felipe II decide acabar con ese nido de piratería y participa en la campaña de los Vélez, donde tiene una actuación brillante protegiendo el repliegue de la fuerza. Una vez que se marchan de allí, protegiendo el repliegue de la fuerza con una manga de arcabuceros, que era lo que él mandaba en ese momento. Los arcabuceros eran las unidades de élite del momento, ¿no? No había terminado la campaña de los Guelbes cuando se requiere la presencia de los tercios en Córcega. Se requiere la presencia de los tercios en Córcega. Por el Tratado de Cateau-Cambrésis, los franceses pierden Córcega y se lo
se lo adjudica Génova. Génova mantiene en Córcega un sistema de impuestos muy duro, muy restrictivo, y eso pues lo que crea es un malestar entre los corsos, y además Francia no cesa en sus aspiraciones de volver a recuperar Córcega. Por lo tanto, pues activa una serie de mecanismos como son los mercenarios, una serie de condottieri que ponen en armas a la población de Córcega. Felipe II manda a la fuerza que había participado en los Vélez, y allí va Lope de Figueroa. Lope de Figueroa en Córcega tiene dos momentos que son brillantes. Uno es la toma del castillo de Istria, que era un punto fuerte que estaba defendido por los corsos y por los condottieri, y ese punto fuerte requería un golpe de mano, pero finalmente el golpe de mano no se puede dar porque se pierde la sorpresa. Entonces Lope de Figueroa, con una manga de arcabuceros, ataca el castillo de Istria y lo toma con gran dificultad porque estaba en una posición muy dominante del terreno. Sin embargo, pues consigue hacerse con él, de tal manera que cuando termina la campaña, el rey le escribe una carta nombrándolo a él personalmente. Todo esto era capitán joven, y le dice: resplandeció vuestra virtud en la guerra que en la isla de Córcega se hizo, a donde con muy pocos soldados por fuerza entrasteis al fortísimo castillo de Istria, y no pudiendo llegar a él, sino con grandísima dificultad, le hicisteis llano y apaciguado a los nuestros. En este momento de su vida, Lope de Figueroa ya tiene un gran prestigio, pues por sus dotes de liderazgo, su capacidad de combate y por sus dotes militares, ¿no? Entonces, todas estas campañas lo que van haciendo es acrecentar ese prestigio que tenía, que como veremos, pues luego se va consolidando año tras año. Al año siguiente, los otomanos invaden Malta. Los otomanos invaden Malta. Malta ocupa en el Mediterráneo una posición estratégica muy importante porque es la llave de paso del Mediterráneo oriental al Mediterráneo occidental. Supone su posesión, supone controlar las líneas marítimas norte-sur y este-oeste. Forma parte de la defensa en profundidad de Felipe II, junto con Sicilia y con las posesiones en el norte de África. Y como he dicho, es la llave de entrada al Mediterráneo occidental, y además es una plataforma que, de caer en manos de los otomanos, pues supone una amenaza directa de Sicilia y por lo tanto de la península itálica, porque está a muy pocas millas de Sicilia, ¿no? Entonces, bueno, los otomanos, Malta había sido alquilada por Carlos V a los caballeros de la Orden de San Jerusalén, a los caballeros de Malta, que habían sido expulsados por los otomanos de Rodas. De Rodas se trasladan a Malta. Malta era española desde el siglo XIII, que había sido conquistada por los aragoneses, y bueno, pues cuando se trasladan los caballeros de la Orden de San Juan, luego de la Orden de Malta, luego llamados de Malta, cuando se trasladan a Malta, ellos continúan haciendo el corso, continúan haciendo acciones corsarias, que era lo que hacían en Rodas, que fue por lo que los expulsaron de Rodas. Y bueno, la gota que hizo rebosar el vaso de agua fue que uno de los barcos que capturaron iba la favorita del sultán. Entonces el sultán no le sentó nada bien, y como ya tenía en mente ocupar esa posición de tanto valor estratégico, invadió Malta con una fuerza desmesurada, una cantidad impresionante de unidades. Desembarcaron en Malta y estaban defendiendo los caballeros de la Orden de San Juan con algunas unidades provenientes de Sicilia, que se desplazaron de Sicilia a Malta cuando vieron lo que le venía encima. Felipe II envió un socorro, o sea, Jean de la Valette, que era el gran maestre de la Orden de Malta, envía un socorro a Malta, socorro que no tiene reconocimiento ninguno en Malta. En Malta, hablar de esta época es hablar de Jean de la Valette, es hablar de la resistencia que pusieron a los otomanos, y parece como que no hubiera participado allí nadie más. Realmente el socorro que mandó Felipe II fue decisivo para poderlos expulsar, y en concreto fue decisiva la actuación de Lope de Figueroa. Lope de Figueroa sobresalió primero en la Torre de Falca. Era un punto fuerte defendido por los otomanos, que estaba cerca de la capital, que estaba cerca de la antigua capital, pero luego llegó un momento en que los frentes se estabilizaron, es decir, el frente otomano y el frente cristiano, que era el que había desembarcado, se estabilizaron, y hubo un momento de indecisión. Fue como una fase de tanteo en la que los dos contendientes estaban tratando de saber cuál era la entidad real del que tenía enfrente, ¿no?
En ese momento de indecisión fue cuando yo creo que López de Figueroa se acordó de su cautiverio y dijo, no, esto no puede acabar así. Eligió una serie de soldados escogidos de su compañía, todos arcabuceros, y arremetió contra los otomanos por una vaguada, en contra de las instrucciones que había recibido de su maestre de campo, Gonzalo de Bracamonte, y hasta tal punto infundió temor a los otomanos, bueno, que se replegaron precisamente hacia la bahía donde tenían las galeras, reembarcaron y se marcharon. O sea que la acción de López de Figueroa fue decisiva, tanto es así que se atribuyó la victoria al propio López de Figueroa. Al acabar la campaña de Malta, Felipe II, en reconocimiento al valor que habían tenido los caballeros de la Orden de Malta en la defensa de La Valeta, pues le regaló una espada, que es esta que ven en la imagen. Aquí se ve la guarda de la espada, una espada y una daga con grandes ornamentos y grandes dorados y tal, pero esa espada no está en Malta, ni siquiera ni está en Malta, ni está en Roma, que es donde está actualmente la sede de la Orden de Malta, ni está en España, está en el Louvre, en París, porque bueno, lo que suele pasar en estos casos, Napoleón, camino de Egipto, pasó por allí y se la llevó, y allí está, junto con los frisos del Partenón. No, eso están en Londres. Bueno, si seguimos con las campañas, pues después de esta situación y poco después, la situación en Flandes se complica. Margarita de Austria, hija natural de Carlos V y por lo tanto hermana natural de Juan de Austria, está y padre y madre de Alejandro Farnesio, está en una situación comprometida porque Felipe II trata de que Flandes, los Países Bajos españoles, se conviertan en un Estado moderno. Los Países Bajos españoles eran 17 provincias, cada una con una administración diferente. Había 3 obispados y él puso 17 obispados, uno en cada provincia, eso sentó mal a los obispos. Se estaba infiltrando ya el calvinismo. La situación se estaba complicando bastante, hasta el punto de que se consideró pues un levantamiento, una rebelión, ¿no? Margarita de Austria se vio en una situación apurada y pidió a Felipe II que enviara a los tercios. En Flandes ya había unidades españolas, o sea, los tercios no invadieron Flandes. Flandes era parte de la monarquía hispánica. Entonces Felipe II envía a los tercios y envía al duque de Alba, que con 8.000 soldados va por el camino español hacia Flandes, y cuando está de camino, Margarita parece que ha controlado la situación y le dice al rey que no, que ya no hace falta que vayan, pero ya estaban en camino y ya llega el duque de Alba con los 8.000 soldados a Flandes. Cuando llega allí, pues él va por el camino español, que es este gran mapa que hay aquí, que está magníficamente pintado por nuestro ilustrador. Atraviesa los Alpes, un paso complicado, sobre todo cuando se hacía en invierno. Atraviesa Saboya, Lorena, el Franco Condado, Lorena, Luxemburgo, hasta llegar a Bruselas. Ese era el camino español, que en total se tardaba casi 50 días en recorrer, con una fuerza de ese porte, ¿no? Cuando llega allí, el duque de Alba impone una política de mano dura, que era la que le dictaba Felipe II. Quería reprimir la situación de los condes, de la nobleza que se había rebelado contra su señor natural, y el duque de Alba no lo duda. O sea, aplica el tribunal de los tumultos, pasa cuchillo a todo aquel que levanta la voz, y esto a Margarita de Austria no le gusta. Entonces no le gusta y pide licencia para volver a Italia. Se vuelve a Italia y Felipe II nombra gobernador de los Países Bajos al duque de Alba. El duque de Alba lleva una campaña de un año, algo más de un año, a lo largo de todos los Países Bajos, una campaña de victorias continuas, porque él emplea una estrategia que es la de evitar los enfrentamientos a campo abierto. O sea, la formación en escuadrón contra escuadrón, él evita ese tipo de guerra, y lo que hace es una guerra de movimiento, una guerra de escaramuzas y una guerra de asedio. Fundamentalmente la rebelión de Flandes fue una guerra de asedio, y la lleva con gran brillantez. Solamente hay una batalla, que es la batalla de Heligerli, que es la única durante toda la rebelión de Flandes que los rebeldes consiguen vencer al ejército español.
Y esta batalla de Heligerli, al duque de Alba no le gustó mucho la actuación del tercio de Cerdeña. Entonces decide concentrar prácticamente todas las fuerzas que tenía en los Países Bajos y los manda hacia la provincia de Groninga, que era donde se había librado esta batalla, porque los rebeldes estaban tratando de entrar desde fuera. Cuando él empieza a reprimir a los rebeldes, los líderes se salen de los Países Bajos, se van a Francia, a Alemania, y luego intentan entrar por 3 ejes diferentes. Uno desde Francia, otro desde Alemania y otro desde Alemania por el norte, la provincia de Groninga. Estos 3 ejes de penetración son bloqueados por los tercios españoles, pero sin embargo el del norte, el de Frisia, consigue penetrar ligeramente, que es cuando gana la batalla de Heligerli, y esto al duque de Alba no le gusta y concentra todas las fuerzas allí. Esto se produce aquí arriba justo en la desembocadura de un río, que es este río, que es el río Ems, se produce ahí arriba. Entonces todas las fuerzas que tenía en los Países Bajos, pues en pocos días se plantan ahí arriba. Y entonces se produce una batalla que es una batalla decisiva durante la rebelión de Flandes, concretamente durante la campaña del duque de Alba, que es la batalla de Hemmingen, que es la que quiero contar ahora, porque en la batalla de Hemmingen Lope de Figueroa tuvo de nuevo una actuación brillante y heroica. Los rebeldes de Luis de Nassau, que eran los que habían penetrado por el norte, lo que hacen es inundar los campos, abriendo las compuertas y rompiendo diques para que se inundaran los campos. Los campos se quedan anegados, de tal manera que los soldados españoles tienen que avanzar con el agua por las rodillas, a veces incluso el agua por la cintura. De hecho, se decía que los soldados españoles en Flandes preferían combatir en invierno a pesar de las duras condiciones meteorológicas, porque las aguas estaban heladas y no podían anegarse los campos. Preferían caminar sobre el hielo a caminar sobre el lodo, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión Lope de Figueroa está en la ciudad de Hemmingen en alemán. Lope de Figueroa, en contra de las instrucciones que había recibido el duque de Alba, que no era precisamente un hombre excesivamente afable cuando daba las órdenes, le gustaba que se cumplieran, él decide por su cuenta de nuevo actuar en solitario, elige a un grupo selecto de arcabuceros, se interna en las líneas enemigas de noche y de madrugada ataca a las líneas enemigas hasta tal punto de que le roba la caballería, le roba la artillería y los pone a la fuga. Tanto es así que al día siguiente, por la mañana, el río Ems, que es este que se ve aquí, apareció cubierto de sombreros de los rebeldes, porque la mitad se ahogaron tratando de pasarse al otro lado, que era Alemania, ¿no? Ahora esto también es Alemania, pero en aquella época el río Ems hacía de frontera. Entonces, al cruzar el río, pues se ahogaron la mayoría de ellos. Entonces el duque de Alba, dice la crónica que cuando volvió a su campamento, volvió descalzo, Lope de Figueroa, volvió descalzo y sin vaina, lleno de lodo y sangre, de los muertos que había muerto y de las heridas que había recibido, en tal manera que nadie le reconoció, y traía más de 200 caballos que había ganado a los enemigos, además de la artillería. Entonces, cuando volvió el duque de Alba, en lugar de castigarlo, que hubiera sido lo que hubiera hecho si no hubiera tenido éxito en su arrancada, pues le dijo: enhorabuena venga el caballero que tanta honra me ha dado. Tanto fue así que le concedió el honor de desplazarse a la corte y dar la noticia al rey de la victoria de esta batalla. Y aparte, pues el rey le concedió una pensión de 400 ducados. Y le dijo: fiel y amado capitán don Lope de Figueroa, ganaste para nos gloria y para vos honra. Luego, en esta foto, pues podemos ver una de las miles de compuertas que hay, de las esclusas que hay en los Países Bajos, pues que al abrirlas todas, pues los campos se inundan porque están por debajo del nivel del mar y aquello se convierte en un terreno impracticable. De hecho, la población de los Países Bajos en esta época era eminentemente urbana, porque era imposible vivir en el campo porque estaba todo anegado, no existían como existen ahora los diques que hay ahora, ¿no? A Felipe II le surge un nuevo problema. El nuevo problema que le surge es la rebelión de los moriscos en las Alpujarras. Entonces, la campaña contra los moriscos la están llevando a cabo los marqueses de los Vélez y Mondéjar, que la están llevando de forma muy descoordinada. El rey se da cuenta de esto y decide nombrar un mando único, que es Juan de Austria. Manda a Juan de Austria y para ello pide que los tercios vuelvan de Flandes
para reprimir la rebelión de los moriscos. Los tercios vienen de Flandes, desembarcan en Adra y entonces inician una campaña por las Alpujarras, para la cual ya López de Figueroa es ascendido a maestre de campo. La campaña empieza en el altiplano granadino, que no sé si aquí se ve muy bien. Aquí no se ve nada. Aquí no se ve nada. Lo tenía marcado, pero no se ve. A ver si yo localizo dónde está. Puyar. Espera, estoy buscando Baza, que es el punto de salida. Galera. Bueno, la campaña empieza en Galera. Galera era un punto fuerte de los moriscos, se consideraba que era prácticamente imposible conquistarla, porque había sido reforzada incluso con gente venida de Berbería, y tenían un contingente bastante nutrido de escopeteros argelinos y de moriscos armados que estaban dispuestos a defender la ciudad, porque era un bastión importante. Y fue el primer punto que atacaron los tercios. Fue el primer sitio que atacaron los tercios. La toma de Galera fue una toma muy complicada. López de Figueroa recibió un arcabuzazo que le atravesó el cuello, pero eso no fue obstáculo para que continuara con la campaña de Juan de Austria de la conquista del Valle de la Almanzora. El Valle de la Almanzora discurre por aquí hasta el mar, y era una posible vía de penetración de refuerzos venidos del Imperio Otomano. O sea que la península, la rebelión de los moriscos formaba parte de una estrategia de largo alcance del Imperio Otomano para volver a entrar en la península ibérica. Entonces, pues se consideraba que esta avenida de aproximación debía de ser limpiada de la resistencia morisca que había en ese sitio. De Galera bajaron al Valle de la Almanzora, comenzaron por Baza. Juan de Austria estableció su cuartel general en Caniles, y la primera ciudad que se atacó fue Serón. En Serón hubo que hacer varios intentos para atacar la ciudad, y de nuevo López de Figueroa volvió a recibir otro arcabuzazo, esta vez en la pierna, que le dejó cojo ya de por vida. Esto no impidió tampoco que continuara con la campaña, es decir, que en un plazo de 12 días, teniendo en cuenta cómo era la sanidad en aquella época, pues recibieron un arcabuzazo en el cuello, luego recibieron en el cuello varios picazos, luego en la pierna varios picazos, y continuar con las heridas, pues da una idea de la capacidad de recuperación que tenía este hombre, que posiblemente fuera la misma capacidad de recuperación que tenían los hombres de aquella época, que parecía que estaban hechos de otra pasta. Pero es que además hay un detalle que hay que resaltar, que es que los capitanes de las compañías combatían al frente de sus compañías, y los maestres de campo, como en este caso López de Figueroa, que ya era maestre de campo, combatían al frente de sus tercios. Quiere decir que eran los primeros que podían sufrir, que podían ser objeto de que podían causar baja. De Serón se continuó por Tíjola, Purchena, etcétera, y luego se volvió hacia las Alpujarras, un poquito más al sur de lo que sale en el mapa, pasando por una ciudad que se llama Huécija, de la que contaré ahora alguna anécdota. Entonces, aquí en la siguiente imagen, si yo soy capaz de hacer avanzar esto, vemos, por ejemplo, una casa cueva de Galera de aquella época, que era donde se refugiaban. En realidad la ciudad estaba construida en la piedra, en casas cueva, vivían en casas cueva, salvo alguna muralla que rodeaba la ciudad y una torre que había sido de una iglesia, que también la tomaron los moriscos como punto defensivo. La otra imagen, la imagen de la derecha, es una de las torres del castillo de Serón, que está en construcción ahora. La ciudad de Serón está en un monte bastante alto, bastante poco accesible, pero si hay algo que no era accesible en esta época era el siguiente paso que dieron, que fue la ciudad de Tíjola, de la que quedan muy pocos restos. Aquí se ve un trozo de muralla, por aquí se ven algunos restos, y por la parte de atrás de la loma pues también hay algunos restos de la muralla. Esto estaba en un sitio prácticamente inaccesible. La actual ciudad de Tíjola, esta quedó destruida. La actual ciudad de Tíjola está en el valle, está mucho más abajo, y cuando uno sube aquí pues se da cuenta de que era muy difícil. Solamente hay una vía de entrar en esta posición. Solamente había una loma que pasaba por un collado, que era el que permitía llegar ahí. O sea que controlando ese collado se controlaba el acceso a esta antigua ciudad de Tíjola. Y luego, cuando ya volvió hacia las Alpujarras, Juan de Austria con el tercio de López de Figueroa, entre otros, pues pasaron por la ciudad de Huécija. Y en la ciudad de Huécija había ocurrido una cosa precisamente al comienzo de la rebelión de los moriscos, en la Navidad de ese año,
que se presentaron en la ciudad de Huécija alrededor de 2.000 moriscos. Sitiaron la ciudad y bueno, empezaron a matar gente, y los que se pudieron refugiar se refugiaron en la torre, en una torre que es esa torre que hay ahí, anexa a la iglesia del convento de los agustinos. No pertenecía al convento, pero estaba comunicada. Entonces se refugiaron ahí pues alrededor de 200 personas, entre las cuales estaban 13 monjes agustinos, el prior y 12 monjes agustinos. Los moriscos se encontraron en una de las al lado de la puerta había una rendija, una piedra que permitía meter cosas. Entonces metieron humo, metieron fuego y quemaron a todos los que estaban dentro, ¿no? Cuando ya estaban, algunos escapó alguno de los que estaban ahí encerrados. Luego cuando los sacaron, los echaron para que no se corrompieran los cuerpos, los echaron a una alberca de Alpechín. Y cuando Juan de Austria pasó, pues rescató a los cuerpos, supuestamente a los cuerpos de los 13 agustinos, y ordenó que se enterraran en Guadix, en su ciudad natal, en el convento del convento de San Francisco, la iglesia de San Francisco de la ciudad de Guadix, donde su padre, su familia eran patronos de ese convento y de esa iglesia, ¿no? Entonces mandó que se enterraran ahí. Y recientemente, bueno, seguramente pues después del paso de los franceses, después de la guerra civil, que se profanaron las iglesias y tal, en la iglesia de Guadix, pues allí no quedó prácticamente nada visible, ¿no? Seguramente los habían con todas estas sepulturas las escondieron, y recientemente en unas obras recientemente hace ya 3 años, en unas obras que se hicieron en esta iglesia, pues se levantó el altar mayor, se descubrió que había una cripta sellada en la parte de abajo del altar mayor, y allí están los restos de Lope de Figueroa y los restos de los agustinos, pero no están completos, porque porque estaban desmembrados, y allí se recopiló lo que pudo, pero se supone que están allí, según consta en la documentación que yo he podido manejar, y además es lo que él deja escrito en su testamento, que esos monjes que están ahí enterrados, pues se le hagan una serie de oficios y una serie de misas a lo largo del tiempo, y lo deja escrito en su testamento. En las Alpujarras, la relación de Lope de Figueroa con Juan de Austria fue muy estrecha, se convierte en su mano derecha, y digamos que se convierte en su hombre de confianza ya para el resto de las campañas en las que participa con él, y deposita su confianza en él hasta la muerte de Juan de Austria, que murió primero. Después de acabar la campaña de las Alpujarras, bueno, se constituye la Santa Liga para combatir a los otomanos, que se suponía que eran invencibles en la mar. No me voy a extender en los detalles de la batalla de Lepanto, porque creo que es de sobra conocida y daría pie para una conferencia solo para hablar de Lepanto. Lo cierto es que en la batalla en Lepanto se demuestra que había unos tercios que estaban especializados en la lucha en la mar y desde la mar. En la mar, porque estaban especializados a luchar de galera contra galera al abordaje, y desde la mar porque ya estaban empezando a participar en desembarcos, sobre todo en el norte de África, para recuperar, para ocupar, defender y mantener y sostener enclaves en el norte de África que se llamaban presidios. Todos estos sitios, en aquella época no existía el concepto de acuartelamiento, y lo que había era presidios, que eran puntos fuertes. En el caso del norte de África, pues fueron permanentes hasta que se dieron cuenta de que no eran rentables económicamente. Entonces no me voy a extender en Lepanto, pero sí quiero decir que quiero resaltar la importancia de los tercios embarcados cuando se enfrenta la flota otomana con la flota cristiana. En aquella época las galeras no combatían al cañón, aunque llevaban cañones a proa. Eran cañones que no tenían mucho alcance, no tenían mucha precisión, y servían solamente ya cuando las galeras estaban muy próximas unas a otras. Realmente lo que tenía importancia era la guerra al abordaje, y en la guerra al abordaje pues destacó el tercio de Lope de Figueroa, que él personalmente iba a embarcar, su tercio iba repartido en varias galeras. Él iba en la galera real con Juan de Austria y con Miguel de Moncada, que era otro maestre de campo, y participaron de forma heroica en la batalla de Lepanto, hasta tal punto de que también Juan de Austria le concedió el honor de volver a la corte a dar la noticia de la victoria al rey. Fue Lope de Figueroa, escoltado por 2 galeras, volvió al Escorial a dar la noticia al rey. Bueno, también sabemos que Cervantes participó en esta batalla, y
y lo que quería resaltar sobre todo era la importancia de los mosqueteros y arcabuceros embarcados que barrían con sus descargas de arcabucería, barrían la cubierta enemiga antes de pasar al abordaje. En concreto, cuando la galera real es embestida por la galera sultana, Lope de Figueroa salta hasta 3 veces, tiene que pasar a la galera sultana 3 veces, o sea, 2 veces fue repelido, y hasta la tercera vez que consiguió asaltar al abordaje la galera sultana, no se consiguió matar al almirante otomano y dar por concluida la batalla con la victoria cristiana. En la siguiente imagen, bueno, esto es una representación de la batalla de Lepanto que hay en el Vaticano, y aquí tenemos la reproducción que hay de la galera real en las Atarazanas de Barcelona. Son dos fotografías de la galera real. Cuando uno ve la galera real se puede hacer una idea de cómo era la vida a bordo, porque tenía 2 cubiertas. La cubierta principal iban los remeros, los galeotes, y en la cubierta baja pues lo que había era normalmente municiones, víveres, aprovisionamiento, etcétera, con lo cual pues el resto de lo que iba a bordo, que eran los tercios embarcados, Juan de Austria con todo su cuartel general, etcétera, pues las condiciones de vida eran bastante duras. De hecho, la galera normalmente no combatía en invierno, la galera combatía en verano, que era cuando las condiciones de la mar y de la climatología permitían que estos barcos pudieran navegar y combatir en la mar. En la foto de la derecha vemos lo que hay ahí es una flámula de la galera sultana. Realmente de Lepanto se trajeron muchos recuerdos, se trajeron muchos objetos, pero algunos se perdieron. Por ejemplo, el Corán de Ali Pachá se perdió en un incendio que hubo en el Escorial en el siglo XVII, y la bandera, el San Jac, que era la bandera principal que llevaba la galera sultana, también se quemó en ese incendio. Y sin embargo, bueno, pues esto es una flámula de la galera sultana que está en un convento cerca de Barcelona, que descubrí por casualidad, porque no sabía que esto existía allí, y como testigo de que he estado allí, pues está mi libro ahí que puesto, que mi secretaria llevó para dejar constancia de que había estado allí físicamente. Después de Lepanto, Juan de Austria, con el tercio Lope de Figueroa, continúa en sus campañas por el Mediterráneo. En esta imagen podemos ver una galera. Esta parte de arriba es lo que se conoce como la rumbada. Esto es la rumbada, ahí es donde se ponían normalmente los tercios antes del abordaje, y luego bajaba. Aquí iba la poca artillería que tenía. Solía tener un cañón principal en el centro, en crujía, y unos cañones laterales de menor calibre, y se abordaba normalmente a través del espolón. Los espolones que Juan de Austria cortó antes de la batalla de Lepanto para poder utilizar la artillería en alcances más cortos cuando las galeras otomanas estuvieran más próximas. Normalmente el espolón iba aquí a continuación, y por ahí era por el que se pasaba a la galera enemiga. Si era la galera enemiga la que embestía a la galera cristiana, pues entonces había que utilizar el espolón de la galera enemiga, que en muchas ocasiones pues se utilizaba todo tipo de artimañas para que la gente resbalara por el espolón, etcétera, etcétera. La cosa no era nada fácil, y la describe muy bien Cervantes en el Quijote. La situación en Flandes empeora. La guerra se está yendo de las manos, y la primera gobernadora de los Países Bajos, que es Margarita de Austria, que es la que tenemos aquí arriba, se había marchado ya, porque he dicho antes que pidió licencia para que el duque de Alba pudiera tomar posesión, plenos poderes de Flandes. Al duque de Alba lo releva Requesens, porque Felipe II decide hacer un cambio de política. La política de mano dura del duque de Alba no está dando resultado, y manda a Requesens, que es un hombre más diplomático, es un hombre más apaciguador, pero Requesens muere pronto. Entonces se ve obligado a nombrar un nuevo gobernador. Lo normal era que uno de los problemas que había en Flandes era que los holandeses, los flamencos, no reconocían el gobierno de una persona que no fuera de la familia real, de sangre real. Entonces, cualquiera que fuera allí, que no fuera de sangre real, no era bien recibido. Entonces decide mandar a Juan de Austria. Juan de Austria va muy joven a los Países Bajos,
y nada más llegar allí, nada más incorporarse, tomar el mando como gobernador de los Países Bajos, se produce el saqueo de Amberes. El saqueo de Amberes lo que hace era que todo lo que había apaciguado Requesens pues se vuelve otra vez en contra de la monarquía hispánica, vuelve a brotar con más virulencia la rebelión y entonces pues se encuentra en una situación pues realmente agobiante y tiene que firmar un acuerdo que es la pacificación de Gante, un documento por el cual se compromete, entre otras cosas, para poder apaciguar los ánimos, a que los tercios van a volver a Italia. Entonces se compromete a que los tercios van a volver a Italia. Manda a los tercios a Italia, él se queda allí prácticamente con su guarda personal, en Namur, en la ciudad de Namur, donde tenía su cuartel general, en el palacio de los gobernadores de Namur. Luego se traslada, cuando las cosas se ponen feas, se traslada a la ciudadela de Namur, que está en un alto, en la parte alta de la ciudad, y cuando está allí, pues ve que se lo van a cargar, es decir, que van a por él. Entonces vuelve a pedir los tercios otra vez. Entonces manda una carta al rey solicitando los tercios, le escribe a las unidades en términos de queridos soldados o señores soldados. Era el mismo trato que daba el duque de Alba a sus soldados. Le llamaba señores, ¿no? Se le trataba con toda consideración porque era un honor ser un soldado de los tercios. Cuando Juan de Austria pide los tercios, el gobernador de Milán le escribe una carta a Lope de Figueroa y le dice que se incorpore a la columna de Alejandro Farnesio, que va a ir en socorro de Juan de Austria, que está en Namur en una situación bastante preocupante, ¿no? Y Lope de Figueroa le contesta que que su gente es gente de mar y gente de galeras, y por tanto considera que no debe ir en la columna de Farnesio. Sin embargo, lo piensa mejor y por lealtad a Juan de Austria y por digamos por la proximidad que había tenido con él en la guerra de las Alpujarras, pues finalmente se incorpora a la columna de Alejandro Farnesio. Él va después que Alejandro Farnesio, un poco después, recorre el camino español un poco después, y lo que los tercios habitualmente tardaban en recorrer pues cerca de 50 días, él lo hizo en invierno, en pleno invierno, atravesó los Alpes y llegó a Flandes en 30 y pocos días, ¿no? Tiene el récord, según cuenta Geoffrey Parker en su libro del Camino Español, que es un historiador nada dudoso, pues dice que tiene el récord de haber recorrido ese trayecto. A Juan de Austria lo releva Alejandro Farnesio. ¿Pero por qué lo releva Alejandro Farnesio? Pues porque Juan de Austria, estando allí como gobernador, pues le surgen una serie de problemas. El primero que le surge es que matan a su secretario personal, Juan Escobedo. El maldito Antonio Pérez se encarga de cargárselo. Precisamente Antonio Pérez, que había recomendado a Juan Escobedo como secretario de Juan de Austria, pues decide cargárselo porque está viendo que no solamente no es un estorbo para Juan de Austria, sino que además es es muy leal a Juan de Austria. Juan de Austria coge mucho peso, está cogiendo mucha relevancia, porque después de Lepanto consigue mucha relevancia y tiene mucho prestigio, y el rey empieza a temer también que pueda pedir algún virreinato. Lo cierto es que Antonio Pérez se carga, asesina a Juan Escobedo, que había ido precisamente a pedir dinero a la corte por los problemas que tenía Juan de Austria en Flandes. Entonces se le junta esa depresión que tiene, o ese decaimiento que tiene por la muerte de Juan Escobedo, con que se coge el tabardillo, las fiebres que le llamaban en aquella época. Y entonces de la ciudadela de Namur, donde estaba, pues una vez que llegan los tercios, lo sacan de la ciudadela y se lo llevan al campo, se lo llevan a un barrio de Namur que se llama Bush, y lo meten en esta granja que hay ahí, en la torre esa que hay ahí. Es la torre, le llaman allí la granja de Don Juan. La calle esa donde está el autor del libro se llama calle Juan de Austria, y la perpendicular se llama calle de Lepanto. O sea que es un reconocimiento de que efectivamente fue allí donde murió Juan de Austria. Sobre la muerte de Juan de Austria hay muchas teorías. Hay la teoría de la conspiración, de que fue envenenado, tal y cual. La realidad, por lo que yo he podido consultar, la documentación que ha caído en mis manos, que de cierto rigor, murió de una sangría. En aquella época, todas las enfermedades lo peor que hacían era sangrarte, y en una sangría que le hicieron por una operación menor, pues se desangró y murió. Cuando ya Alejandro Farnesio releva a Juan de Austria, el interior de Juan de Austria fue muy sonado en la ciudad.
López de Figueroa encabezó el cortejo fúnebre desde el campamento de López de Figueroa, que era donde el campamento de López de Figueroa está justo detrás de estos edificios que se ven ahí. Pues el cortejo baja a la ciudad de Namur y se van a hacer los oficios en la catedral de Namur, ¿no? Entonces, cuando bajan los tercios, encabeza el cortejo el López de Figueroa con su tercio, van con cajas destempladas, los tambores destemplados, las picas arrastrando, banderas arrastrando, en señal de luto. Y bueno, era tal el temor que se le tenía a los tercios que la gente de la ciudad cierra las ventanas y las puertas y se mete dentro de las casas y no sale de las casas, ¿no? Entonces, en la catedral de Namur se hacen las exequias y al final, bueno, pues se traslada de una forma un poco macabra el cuerpo de Juan de Austria a donde está ahora, que es en El Escorial, de una forma un poco macabra porque se tenía miedo de que al atravesar Francia el cuerpo fuera profanado y tal y cual. Entonces, bueno, es un poco macabra la historia. Y cuando llega al Escorial, pues si habéis visto la tumba, pues hay un detalle que se puede observar, que es que los guanteletes de Juan de Austria está con su armadura en posición yacente sobre la tumba y la armadura, y los guanteletes están en un lateral, no los tiene puestos en las manos, porque cuando alguien cuando alguien moría en combate, podía tener los guanteletes puestos cuando se le representara después de muerto, pero si no moría en combate, no se le ponían los guantes en la mano, los tenían en un lateral. Esto, pues, si lo piensas, pues dice, un hombre que se pasó toda su vida luchando y tal, que hubiera sido el caso, por ejemplo, de López de Figueroa, que luego veremos que no murió en combate, después de que había pasado los 40 y tantos años de su vida, quitando la infancia, luchando, y sin embargo, pues si se hubiera representado su cuerpo en su tumba, pues no hubiera podido tener los guanteletes puestos, suponiendo que eso sea un honor, que me imagino que lo era, ¿no? Bien, durante el periodo de gobernación de Alejandro Farnesio no solamente es gobernador de los Países Bajos, sino que además su madre, Margarita de Palma, quiere volver como gobernadora, entonces disputa con su madre el puesto de gobernador porque dice que allí tiene que haber un mando único, no puede ser que haya un mando militar y un mando político. Y entonces Alejandro Farnesio lo disputa, le lleva el pulso a la madre ante el rey y él se queda como gobernador y como capitán general de los ejércitos. De todas las campañas que hacía Alejandro Farnesio, las campañas de Farnesio en Flandes hay que resumirlas como que fue un giro total a la situación. Era un hombre diplomático, pero que cuando había que actuar militarmente, actuaba militarmente y estaba revirtiendo la situación hasta el punto de que muchas de las ciudades rebeldes, sobre todo del sur de los Países Bajos, de lo que ahora es Bélgica, que se habían declarado en rebeldía, consigue que vuelvan otra vez a rendir fidelidad al rey. Pero lamentablemente Felipe II hay un momento en que decide invadir Francia, manda a Farnesio los tercios que llegan hasta las puertas de París y luego los sustrae del Teatro de Operaciones de Flandes para embarcarlos para la Gran Armada. Embarcarlos con la Gran Armada, que luego no embarcaron, pero los sustrae del despliegue que tenían con el que estaban llevando a cabo las operaciones que estaba llevando a cabo Alejandro Farnesio. De todas estas campañas de Farnesio, que fueron muchas, de la única que voy a hablar es del asedio de Maastricht. Como he dicho antes, la guerra de Flandes fue una guerra de asedio. La ciudad de Maastricht era una ciudad fuertemente fortificada, que estaba en un punto estratégico, situada en un lugar estratégico a orillas del río Mosa, porque era un punto de entrada desde Alemania importante, que controlaba un nudo de comunicaciones de gran trascendencia, y el asedio duró 4 meses. Hubo que recurrir a la guerra de minas, porque aquí vemos todavía hay algunos restos de la muralla de aquella época, y como vemos ya se ha perdido el estilo de fortificación medieval. En la Edad Media las fortificaciones eran de altas murallas con un foso que eran prácticamente imposible acceder a ellas porque no existía forma de echarlas abajo. Con el desarrollo de la artillería, todas las murallas que eran elevadas, pues eran un blanco perfecto para la artillería. Entonces existía la artillería de batir, que se utilizaba precisamente en los sitios para abrir una brecha en la muralla y poder penetrar en la ciudad. A partir del comienzo del siglo XVI se empieza a cambiar el tipo de construcción militar, se baja la altura de las murallas y se engrosa la altura de las murallas para que sean capaces de absorber los disparos de artillería, que ya no pueden abrir la brecha, porque estas murallas son muy anchas, el foso es muy amplio,
y ya es imposible abrir una brecha. Hay que recurrir a otro sistema de asalto. Entonces, en Maastricht en concreto, se recurre a la guerra, a la mina, ¿no? Se recurre a cavar galerías por debajo de la muralla para penetrar y volver a aflorar dentro del recinto amurallado. Se hicieron varios intentos de minado, y estos intentos de minado pues fallaban porque la aguja magnética que se utilizaba para seguir una orientación debajo de tierra hacia el centro de la ciudadela, el terreno tenía mucha magnetita, entonces se desviaban, los itinerarios se desviaban y las minas no iban por donde tenían que ir. Luego existía la contramina, es decir, que los que estaban dentro cavaban una mina buscando a los que estaban minando y se enfrentaban debajo de tierra. Y luego los defensores utilizaron una estrategia, una estratagema, que era que metían ponían a arder leña verde al comienzo de la contramina, de tal manera que cuando la mina y la contramina se comunicaban, insuflaban humo de esa leña verde que estaba ardiendo, la insuflaban con los aparatos del órgano de la catedral, con los fuelles del órgano de la catedral, con lo cual pues los asaltantes, que eran, digamos, los católicos, pues tenían que retirarse. López de Figueroa tomó parte en este asedio. Participó con su tercio en apagar incendios que habían provocado en las ciudades vecinas los rebeldes. Participó en la toma del palacio, del castillo que utilizó Farnesio como cuartel general, y cuando acaba la campaña, dice la crónica de López de Figueroa, dice que se ganó ser bien conocido por su nombre de todos los rebeldes de Flandes, pues siempre confesaron haberle temido por las muchas veces que los rompió y desbarató. O sea que en esta época, que ya es prácticamente pues los últimos años de su vida militar, pues ya era un hombre que tenía su prestigio suficientemente consolidado. Después de Maastricht se produce, o sea, Felipe II hereda el trono de Portugal de una forma un tanto problemática, porque había muchos candidatos al trono, y así como la parte continental de Portugal es fácil de controlar, porque no presentan oposición a la ocupación de las tropas y de la corte española. En las Islas Azores no ocurre lo mismo. Hay algunas islas que se declaran en rebeldía. Felipe II concentra los tercios en Badajoz, pasa revista a los tercios en Badajoz y le da el mando al duque de Alba, que ya tenía cerca de 80 años. El duque de Alba entra como capitán general en Portugal continental, y para él, para los tercios que entran por Badajoz, pues es un paseo militar y no hay ningún problema en la ocupación de la parte continental de Portugal. Sin embargo, se ve obligado a mandar expediciones a las Azores para sofocar esos focos de rebeldía que se habían producido, respaldados por los ingleses y por los franceses, como no. Entonces hay cuatro intentos de tomar las islas. El primero manda Pedro Navarro. Pedro Navarro, la misión que tiene es primero escoltar a las naves que vienen de América para que no sean atacadas por los piratas ingleses y franceses, pero este hombre toma la iniciativa de desembarcar en la isla Tercera, sin que fueran esas las instrucciones que tenía, y además sufre una derrota vergonzosa porque los que estaban defendiendo la isla lo que hacen es que mandan una manada de vacas en estampida y se tiene que replegar a los barcos y volverse. Fue severamente castigado a la vuelta. La segunda va López de Figueroa con Garcelán de Fenollet, pero se le echa el invierno encima y entonces tienen que cancelar el desembarco, y lo que hacen es escoltar también a las naves que vienen de América hacia Lisboa. El tercer intento va Álvaro de Bazán con López de Figueroa, y es cuando se produce lo que se conoce como la batalla naval de las Azores, porque no se llega a desembarcar, pero sí se produce una batalla en la mar en la que se consigue poner en fuga a las naves francesas e inglesas. Ellas no llegan tampoco a desembarcar en las islas para reforzar las islas, y en este caso, pues en esta ocasión, López de Figueroa, no se sabe por qué, iba embarcado en el galeón San Mateo, decide actuar por separado y se enfrenta en solitario a las naves inglesas, pero sin saberse por qué. No se sabe si es que es un error en la maniobra o qué fue lo que pasó, pero el caso es que su galeón se separa de la formación, recibe cantidad de impactos, no consiguen hundirlo y al final pues consigue salir airoso de la situación, y hasta al cuarto intento es cuando ya con Álvaro de Bazán el tercio de López de Figueroa desembarca en la isla Tercera. López de Figueroa ya va como maestre de campo general, es decir, ya no va solo mandando su tercio, sino que va mandando todos los tercios que desembarcan allí.
va como maestre de campo general y se consigue reducir la isla tercera y someter al reinado de Felipe II. El desembarco en la isla tercera es un ejemplo de maniobra operacional desde la mar, es un ejemplo de operación anfibia, porque se siguieron todos los pasos que se siguen en una operación anfibia a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que se utilizan embarcaciones de desembarco de quilla plana, se utilizan rampas para desembarcar, se establece una cabeza de playa, se estudian las vías de penetración más allá de la cabeza de playa, se utilizan fuegos de fuego naval para apoyar las operaciones en tierra, se utilizan maniobras de distracción intentando hacer que se va a desembarcar en otros sitios, exactamente igual que las operaciones anfibias que hay a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y esta es la última operación en la que participa, porque a partir de ahí se le nombra capitán general de la costa de Granada. López Figueroa recibió una serie de nombramientos ya más cercanos al nivel político y se desplaza con la corte de Felipe II a Monzón. Se iban a celebrar las cortes de Aragón, y se desplaza a Monzón, en Huesca, y allí pues contrae las fiebres y fallece en Monzón. Entonces, bueno, pues estando con Felipe II, estando con toda la corte real, su cuerpo es trasladado a Guadix y está enterrado en la iglesia de San Francisco de Guadix. Está enterrado en la iglesia de San Francisco, de la que era patrono su padre. Murió en agosto de 1585 a los 44 años de edad. Y yo, después de hacer la investigación que he hecho sobre este hombre, pues sobre López Figueroa, a la conclusión a la que llego es que es un personaje muy poco conocido, pero realmente no tiene el reconocimiento que debe tener en la historia de España. Yo creo que escribió páginas brillantes con letras de oro en la historia de España que tienen que tener un mínimo reconocimiento. Fue un personaje singular que vivió un momento histórico único, que es los años centrales del siglo XVI. Su personalidad está marcada por su proximidad a los grandes líderes de la época, al duque de Alba y a Juan de Austria, y está marcada también por su cautiverio en Constantinopla. Junto con otros personajes relevantes que antes he nombrado, constituyó el brazo armado de Felipe II. En la mayoría de las campañas que participó fueron campañas navales. Él tenía su tercio era un tercio especializado, en la lucha en la mar, y era un tercio especializado en los desembarcos. Su unidad tenía carácter expedicionario, nunca tuvo una sede fija, siempre estaba en los teatros de operaciones, los diferentes teatros de operaciones, y por lo tanto se considera que tenía carácter expedicionario, y para mí fue el gran héroe de la batalla de Lepanto, a pesar de que la batalla de Lepanto siempre se ha estudiado fundamentalmente, la historiografía se centra en los aspectos navales, y hay muy pocos textos que recojan los aspectos de las unidades embarcadas, ¿no? Yo creo que López Figueroa en esta batalla se comportó como un héroe, y también merece tener su reconocimiento. Y yo con esto termino únicamente indicando dos cosas. Primero, que tengo una página en Instagram donde voy poniendo pues aquellos sitios que están relacionados con López de Figueroa y que tienen algo que ver con él, los sitios donde he estado y que fue donde estuvo él.